a Más que Bienestar, una guía para mortales. Este espacio para compartir experiencias y herramientas que pueden ayudarte a estar más presente y disfrutar más de la vida. Bienvenido de nuevo a Más que Bienestar. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Y aprovechando que en el episodio pasado hablamos de los hábitos, hoy quiero hablar de uno de los hábitos que me parece una gran herramienta y como una gran forma de autoconocerse y de tener recuerdos y memorias por siempre. Y esto es nada más y nada menos que el journaling. Y aunque no encontré un concepto en español para describir el journaling, es en realidad el hecho de llevar un diario en el que registras pensamientos, sentimientos o literal cómo estuvo tu día. En lo personal, a mí me gusta y yo lo practico porque la verdad yo lo uso de diferentes maneras. Hay días en que lo uso para desahogarme, hay días que lo uso para escribir mis grandes anhelos para un futuro y como para empezar a planear y manifestar. Hay veces que lo uso para agradecer, literal poner gracias por todo lo que estoy agradecida en bullet points. Hay veces que lo pongo en formas de párrafo y en realidad no hay una forma correcta de hacerlo o no. Creo que es el objetivo con el que lo hagas lo que va a marcar el ritmo y lo que va a marcar lo que necesitas hacer. Y también va a depender muchísimo de tu estilo. Al final es como si tú fueras un escritor y estuvieras haciendo una novela y entonces un escritor va a preferir hacer una novela romántica, otro va a preferir hacer una de ficción y aquí tú tal vez prefieras hacerlo en forma de párrafos y como si le estuvieras escribiendo a alguien o si le estuvieras escribiendo, sí, más bien si te estuvieras escribiendo a ti mismo, tal vez lo prefieras hacer en formato como de puntos clave de tu día. Yo la verdad no tengo un formato específico. Hay días que prefiero hacer como bullet points y literal poner gracias por y agradecer cosas que me pasaron bonitas en ese día o simplemente agradecer cosas en general por las que estoy agradecida. Y no todos los días tengo algo que agradecer, pero el chiste y el gran beneficio de este hábito es justo encontrar como este punto de reflexión en el que uno puede como autoconocerse y cuestionarse y saber por qué uno está agradecido o por qué uno está molesto o en general cuáles fueron tus highlights del día. Entonces te trae más, estás más presente en tu día a día porque sabes que después te tienes que acordar para que en tus 5, 10, 15 minutos que dedicas en la noche o a la mañana siguiente puedas como compartir contigo mismo qué fue lo que querías plasmar ahí. Y en realidad el journaling no es algo nuevo. El concepto tal vez y aplicado al mindfulness y como al bienestar es nuevo, pero o sea, si nos vamos a la historia y tiempo atrás, Ana Frank en realidad, el diario de Ana Frank, eso es lo que es en realidad. Era el diario de Ana en el que ella contaba sus reflexiones durante la guerra y sus vivencias, y así fue como se pudo documentar esa parte de la historia gracias a todo lo que ella iba como capturando en sus diarios. Y obviamente esto ha evolucionado. En la época de Ana Frank eran cuadernos o papel y pluma. No estoy muy segura de la pluma, pero y ahora ya hay un montón de aplicaciones. Obviamente puedes usar un cuaderno regular o hay incluso como libretas o cuadernos que literal se llaman journals, en el que tienes como
una práctica dirigida. Y entonces hay unos que cada día te preguntan una cosa diferente, así como, por ejemplo, hoy, ¿qué fue lo que te hizo sonreír? Y ese día solo vas a escribir sobre lo que te hizo sonreír. Al día siguiente la pregunta va a ser, hoy, ¿qué fue algo que te molestó? O hoy, ¿qué fue algo por lo que te sentiste agradecido? Hay otros que todos los días te preguntan lo mismo. Hoy, ¿de qué te sientes agradecido? O hay unos que dicen, ¿cuáles son 3 cosas por las que te sientes agradecido hoy? ¿Qué, qué 3 cosas son que si hubiera pasado? No, ¿cuáles son 3 cosas que si hubieran pasado, tu día hubiera sido mejor? Y hay otros que están diseñados como para que los uses en la mañana y en la noche, y entonces la primera parte dice, ¿qué tiene que pasar hoy para que sea un buen día? Y en la segunda dice, ¿qué 3 cosas que pasaron hoy estás agradecido? ¿O por qué estás agradecido hoy? Yo la verdad no soy fan de esos journals guiados porque a mí me gusta explayarme en lo que necesite explayarme en ese momento. Y porque tal vez no tengo la necesidad o las ganas de tener 2 tipos de journals. Tal vez podría tener uno dirigido en el que diario yo agradezca algo y tener en el que me expreso libremente. Un poco la razón por la que no lo hago es porque en la mayoría de los dirigidos están enfocados al agradecimiento y la mayoría de los días, si no es que todos los días, siempre agradezco en el journal. Aunque al principio empiece con un desahogo, siempre termino con un agradecimiento. Obviamente está la facilidad de las plataformas digitales que esto lo hace muy fácil y lo hace práctico porque lo tienes a la mano, pero el hecho de escribirlo, bueno, tal vez yo soy old school, pero el hecho de escribirlo como que resuena más. Entonces yo la verdad sí prefiero escribirlo y como reflexionarlo más gracias a que lo hago a manita. Y que adoro coleccionar libretas y entonces pues de las pocas cosas para las que necesito una libreta hoy en día es para hacer mis journals y pues aprovecho. Ahora, algo que es importante mencionar del journaling es que yo creo que por lo que vale la pena hacerlo es porque tiene beneficios. Uno de ellos es la salud mental, porque te ayuda a procesar emociones. Si escribes sobre algo que estás pasando en este momento y al final, como sabes que nadie lo va a leer, es mucho más fácil expresarlo ahí que decírselo a un tercero. Y entonces te estás desahogando. Y creo que es una gran herramienta porque no todo el mundo tiene para ir a terapia, o no tiene las ganas, o no tiene los recursos, o lo intentó, pero no funcionó, porque no ha encontrado un buen terapeuta, porque no le gusta compartir, porque así es su personalidad. Hay mucha gente que no tiene un círculo social cercano para desahogarse. Hay mucha gente que simplemente no lo tiene. Entonces, el journaling creo que es esta herramienta para autosostenerse y ayudarse al desahogo. Entonces, de entrada está la salud mental y puedes escribir sobre experiencias difíciles, puedes escribir sobre tu día a día y al final eso te ayuda a ir liberando emociones y eso ayuda a prevenir la ansiedad. Porque al final estás poniendo lo que traes en la cabeza en papel y eso siempre ayuda. Es como, por ejemplo, cuando yo tengo un pendiente, de pronto me empieza a taladrar la cabeza y es como, tengo que hacer esto y no me deja en paz. La única forma en que mi cabeza descansa es que yo lo anote en un recordatorio en mi celular, dependiendo de qué es. Si es algo que tengo que anotar en la lista del súper, lo anoto en la lista del súper y listo. O en una lista para una maleta o algo que puede esperar, lo anoto en una nota de mi aplicación del celular. Pero si es algo que necesito hacer en algún punto, anoto un recordatorio, le pongo un horario y ya no me preocupo por eso porque sé que va a haber un momento en la vida
en un futuro cercano en el que voy a tener este recordatorio para hacerlo. Y al final es lo mismo hago, por ejemplo, con mi agenda. Todos los pendientes que tengo van a la agenda y voy seleccionando qué día lo voy a hacer. Y si bien es un journaling diferente, también es una forma de journaling. Y para lo que ayuda y el gran paso es justo liberar espacio en la mente y que esa preocupación o ese espacio que está ocupando no genere ansiedad, lo cual me parece que es de entrada un gran avance. Y la otra cosa por la que ayuda a la salud mental es por la autorreflexión. Por lo mismo de que estás poniendo tus sentimientos en palabras y en papel, como que fomenta este autoconocimiento y te permite entender mejor tus reacciones y tus emociones. Y al final, como a perder la poca objetividad que uno pueda tener en una situación y puede ser más objetivo y darte cuenta de, por ejemplo, si te enojaste porque en el banco no te atendieron, darte cuenta que la forma en la que reaccionaste tal vez no era en la que hubieras reaccionado si hubieras estado en un día en el que no tenías que llegar a una junta o que tal vez reaccionaste de más porque no era para tanto, no era como que estuvieras perdiendo dinero, se tardaron solo 5 minutos, no una hora, pero a ti te molestó que le dieron el pase a una persona de la tercera edad, por ejemplo. Entonces, como que el poner eso te hace darte cuenta de tus errores a veces o tus aciertos. Y esa es otra, no solo es darte cuenta de los errores, es darte cuenta de los aciertos y valorarte y como darte este crédito que cada quien se merece de todo lo que logras todos los días y decir, hoy sobrellevé el reto de, no sé, liderar al equipo en la oficina para que llegáramos a las ventas o al, no sé, las diferentes situaciones. Pero entonces es esta autorreflexión para conocer nuestros puntos débiles, pero también para valorarnos y gratificarnos por los puntos que nos hacen ser mejores personas. Y otro beneficio es que nos da claridad y organización de pensamientos, porque obviamente tienes todo en papel, tienes como los pros y los contras, y entonces sopesas todo y te da o como que facilita el que puedas tomar decisiones, porque ves con claridad cuáles son todas tus opciones y puedes priorizar. Que lo mismo funciona, por ejemplo, si tienes una lista de pendientes y pones todos los pendientes que tienes y luego los vas ordenando de acuerdo a la importancia, ya calmaste la mente porque ya vaciaste todos tus pendientes en una lista, pero además ya priorizaste de acuerdo a cuál es lo más urgente o la necesidad más importante en este momento. Y por último es externalizas los pensamientos. Te ayuda a salir como de un ciclo de pensamientos negativos o confusos porque, insisto, te permite darle perspectiva. Entonces, al ver, es como si estuvieras viendo la situación en una película o en una tercera persona y entonces es más fácil juzgarlo y por lo mismo es más fácil tomar una decisión, es más fácil tomar distancia y liberar la emoción. Entonces, es por ello que es como muy recomendable hacer journaling si te encuentras en un momento complicado en la vida porque la verdad te da paz mental. Pero también es recomendable hacerlo si no estás pasando por ningún momento complicado, porque si lo haces, por ejemplo, de agradecimiento, te empiezas a dar cuenta de lo afortunado que eres en la vida y cuando te concentras en lo bueno, mejores cosas pasan. 100% lo recomiendo. Ya otro de los beneficios es que pues obviamente fomenta tu creatividad porque entonces tienes esta como estimulación de ideas y entonces escribes en el estilo que tú quieras, insisto, puede ser en bullets, puede ser en historia, puede ser como una carta a ti mismo, puede ser incluso, los que hayan visto Bridgerton, el tipo de
chismógrafo que corría por el pueblo. Era un tipo de journaling, era un journaling del chisme, porque hablaba de lo que pasaba en los bailes y en la sociedad, pero al final es un tipo de diario, porque estaba contado desde la perspectiva de una sola persona. No tenía la objetividad que debería de tener, por ejemplo, un periódico. Entonces, cabe dentro de esa misma categoría de diario, si lo queremos ver así. Y obviamente es algo que pasa porque estimulas tus ideas, estimulas la forma en la que escribes, y eso es como un ejercicio mental que te permite practicar la creatividad de forma regular, porque si te pones un tiempo para hacerlo, o sea, si te decides hacerlo todos los días o al menos 3 veces a la semana, obviamente vas adquiriendo pues vas mejorando, vas haciendo esa habilidad. Y por lo mismo, mejoras tus habilidades de escritura porque vas desarrollando tu estilo, vas teniendo una mejor comunicación, haciéndola más efectiva, porque vas adquiriendo como esta habilidad para articular pensamientos que se pueden traducir en una mejor comunicación verbal, porque al final, pues al momento de que estás convirtiendo tus sentimientos en palabras que estás escribiendo, estás como reformulando tus pensamientos, y eso después también te ayuda a tener como una mayor claridad mental para cuando estás pasando cualquier otra situación que necesitas tener una comunicación efectiva, o sea, una comunicación verbal efectiva, ya tienes como esta habilidad. Obviamente estos son como beneficios adicionales, pero creo que otro de los grandes beneficios de este es que puedes hacer el seguimiento de metas. Recuerdan que en el de hábitos hablábamos del tracking de cómo íbamos con nuestros hábitos. Al final, si estableces un objetivo y vas escribiendo tus metas, las probabilidades de alcanzarlas son mayores porque se convierten en algo tangible. Y porque además si un día escribes, mi objetivo del año o este mes quiero ahorrar tanto porque quiero irme de viaje y demás, conforme van pasando las semanas y si vas registrando, hoy llegó la quincena y entonces ya aparté esto para poder, o esta cantidad de dinero, para mandarlo a la cuenta de ahorro, para poderme ir al viaje o para poder pagar el curso que quiero tomar, para poder hacer un diplomado o para cumplir esta meta, se vuelven más tangibles, y ese journaling se va haciendo tu tracking de hábitos y vas viendo más cerca tu meta a cumplirse. Eso es maravilloso porque además, una vez que la cumpliste y si quieres ver hacia atrás, tienes todo el récord de tal día dije que lo iba a hacer y lo logré en tanto tiempo. Y te vas dando cuenta que además cada vez más rápido vas logrando tus objetivos porque tienes caminos más claros, porque obviamente vas con una mente mucho más enfocada. Creo que esto es uno de los más grandes beneficios, porque obviamente vas evaluando el progreso y como que vas viendo cuáles fueron los obstáculos, reflexionas sobre lo que ha funcionado, sobre lo que necesitas ajustar, y te permite ver el esfuerzo que implicó llegar a donde estás hoy y reconocértelo. Porque muchas veces como personas nos autodamos por sentados. Y si nosotros mismos nos damos por sentados, ¿qué podemos esperar de los demás? Y creo que el journaling es una excelente herramienta para justo tener, porque además no es lo mismo que alguien diga, esa persona sí tuvo que poner mucho esfuerzo, pero mira, lo logró. Pero solo tú sabes el esfuerzo real que tomó. Porque tal vez otros se van a dar cuenta de que, pues no, sí se levantaba temprano todos los días. Pero no se está dando cuenta de que para levantarte temprano todos los días tú tenías que dejar lista, no sé, toda la casa, lo del trabajo, y entonces te dormías 12, 1 de la noche y te despertabas a las 5, porque si no, no te daba tiempo de dejar listo lo de tu emprendimiento o dejar listo a tus hijos o
todas las pequeñas implicaciones que pasan detrás de las puertas, que nadie se da cuenta, todo eso queda en el journal. Y queda además el sentir, porque lo que estás poniendo no es solo un paso A, B, C y D. Porque aunque estés poniendo literal en palabras muy objetivas, sin sentimientos, al momento de releerlo o simplemente de escribirlo, estás poniendo el sentimiento ahí. Está haciendo un desahogo. Entonces, lo estás dejando ir, pero también en el momento en el que lo vuelves a, si por algo lo vuelves a leer, te das cuenta y recuerdas el sentimiento o lo que sentías en ese momento y cómo sobrellevaste esos días. Y a mí lo que me ha pasado es que me llevo a sentir muy orgullosa porque cosas, muy orgullosa de mí misma, por muy ególatra que eso suene, porque cosas que en algún punto soñé y puse en el journal que estaba desesperada, no sé la palabra desesperada, pero ese era el sentimiento, por ya lograr y materializar, en el momento en el que ya las tienes materializadas al cabo de 1 o 2 años después, la satisfacción que eso genera no tiene palabras. Y entonces, por ejemplo, algo que yo hacía en mi journal es que en la parte de atrás yo escribía tres deseos, si lo quieres ver así, y ponía la fecha. Y cuando se cumplían, ponía la fecha en la que se habían cumplido. Esto sirve por dos cosas. Una, porque te alineas energéticamente para que eso funcione y de hecho lo cumplas. Y la otra, porque te das cuenta qué tan rápido materializas tus metas. Pero una tercera que te da eso es dirección. Como ya sabes qué es en lo que te quieres enfocar, es mucho más fácil que actúes en consecuencia, que tomes acción inspirada y que llegues a esa meta. Y no tienen que ser metas grandes, puede ser como ir a X show o X concierto. Y entonces puede que, si bien no es una prioridad enorme en la vida, pero si se te presenta la posibilidad de ir a un partido de fútbol que cuesta lo mismo que el concierto, digas, bueno, no voy a ir al partido de fútbol, pero con ese mismo dinero ahora sí voy a comprar los boletos del concierto. Y entonces como tienes dirección y enfoque y tus metas claras o objetivos o sueños claros, es mucho más fácil que los cumplas porque tienes ese recordatorio diario. Y no porque los tengas que leer diario, pero simplemente pasa que se quedan como recordatorios. Y como les decía, obviamente no hay una forma correcta o incorrecta, pero es irse ajustando. Y no hay una forma, o sea, dentro de mis recomendaciones es, por ejemplo, que elijas cómo lo vas a hacer. Si lo vas a hacer en papel o digital. Y puede que digas, lo voy a hacer en el celular porque así lo tengo a la mano y entonces lo puedo hacer mientras voy en el transporte público o en 5 minutos mientras estoy en el baño, no sé. O sea, puedes tener esa flexibilidad, pero tal vez no lo haces en el celular porque es mucho más fácil brincarse a Instagram o a TikTok y entonces olvidarse de que uno iba a hacer journaling. Y tal vez prefieres el papel. Entonces, siempre puedes ir o regresar al método que te funcione mejor. Yo sí creo que es más liberador el papel, pero obviamente una aplicación es cómoda. O déjate una aplicación, una nota en tu celular, es práctico. Algo que sí le va a dar como más valor a esta práctica es que establezcas una rutina y que dediques un momento específico en el día para hacer el journaling, como por ejemplo o en la mañana, en cuanto te despiertas o antes de dormir, para convertirlo en un hábito. Ya hablamos de los hábitos, ya sabemos que es más fácil si lo metes como en tu rutina diaria a que digas, en algún punto del día lo voy a hacer. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero seguro lo hago. Es más fácil a que, de hecho, digas, después de lavarme los dientes, en la noche antes de acostarme, ahí lo voy a hacer. Y de hecho, el cuaderno se va a quedar al lado de mi cama para que no haya falla. Ahí lo tengo yo, de hecho, al lado de mi cama.
Y hay días en que vas a tener muchísimas ganas de escribir porque vas a estar tristísimo y quieres sacar todo, o tienes muchísimo coraje y simplemente las palabras fluyen. Hay otro día en que vas a querer agradecer por todo, porque tienes una casa, porque tienes agua caliente en la regadera, porque tienes zapatos, o sea, cosas que uno da por sentado en la vida diaria. Hay otros días en que solo vas a querer hablar sobre una situación en específica y tal vez eso no pase por días, tal vez eso pase por semanas o meses. Hubo un tiempo en que mi journaling giraba alrededor de la migración a Canadá porque yo estaba muy frustrada porque no nos estaban liberando los papeles por pandemia. Entonces, literal, mi journaling siempre tenía como un update de cómo iba ese proceso. Y podría decir que un poco para lo que me ayudó en un inicio era justo para aliviar mi ansiedad en esta espera. Pero tú puedes escoger el tema que necesites sacar en ese momento sin pensarlo mucho. Simplemente es dejar que la pluma fluya y sin juzgarlo. Hay días que vas a hacer casi que novelas preciosas ahí y otros días en que solo van a ser palabras casi que como hablando como Yoda. Agradecido la vida. Listo. El chiste es que lo hagas lo más genuino y salido del corazón posible para que sea algo que realmente te ayude a esa autorreflexión. Y va a haber otros días en que no sepas de qué escribir. Y esos días puedes usar cosas, o sea, preguntas como, bueno, ¿qué aprendí hoy? O ¿cuál fue algo que encontré hoy que fue un reto o que fue difícil para mí? O ¿cuáles son mis metas para esta semana? Por ejemplo, tal vez los domingos te puedes proponer todas las noches hablar sobre tus metas para la semana o los pequeños objetivos para la semana y como planear tu semana, no precisamente en tema de qué es todo lo que vas a hacer y si tienes que ir a hacer, no sé, a llevar la ropa a la tintorería y tal, sino más que otra cosa, el objetivo de la semana es leer todos los días. O el objetivo de la semana es avanzar con la planeación de la fiesta de graduación. O avanzar con el estudio del examen del título. Eso puede tener diferentes formas. O ¿qué me hace sentir agradecido? Y esta es una de las más fáciles. Y hay días en que vas a decir, pero es que de verdad hoy mi día estuvo horrible, hoy no veo por qué estar agradecido. Esos días es cuando a mí me parece muy enriquecedor agradecer lo que damos por sentado. Desde el tener el cuerpo que tenemos, que esté fuerte, o el poder respirar, cosas que literal hacemos todos los días por las que normalmente no agradecemos, porque entonces te das cuenta que eres literal el simple hecho de haber podido despertar. Te das cuenta de que eres muy afortunado y más afortunado que otros, porque hubo gente que de pronto no tiene la misma salud que tú, o hay mucha gente que no tiene un techo, hay mucha gente que no puede hacer 3 comidas al día, hay mucha gente que no puede salir a divertirse o que no tiene unos amigos o un círculo social sincero que de esos que te apoyan o que no tienen una familia que está al pendiente. Todas esas cosas que literal das por sentada, siempre agradecerlas te dejan con el corazón un poquito más lleno. Esos días que no tengas nada que agradecer, ráscale a lo que tienes alrededor. Pueden ser cosas banales como gracias por la cobija con la que estoy tapada en este momento. Gracias porque tengo agua limpia para tomar. Y de verdad que eso te hace sentir más afortunado en la vida. Y el estar agradecido en general te permite estar como más en el presente y disfrutar más la vida. Eso será un tema para otro capítulo, el agradecimiento, obviamente lo vamos a tocar, pero el journaling es un buen comienzo para ese tema. Y otra forma es
Si de plano no fluye nada de esto, es cómo me siento en este momento. Y si fue un día malo, pues me siento triste, me siento frustrado, me siento confundido, me siento contento, me siento emocionado, me siento con emociones mezcladas porque, no sé, porque voy a ir, acabo de buquear un viaje, pero me estoy gastando dinero que no tengo, entonces pues estoy emocionado por el viaje y todo eso, pero estoy un poco angustiado porque no sé de dónde voy a sacar el dinero para pagar el avión y para pagar todo lo demás, pero bueno, ya Dios dirá. Eso pasa mucho. No sé a cuántos journals había llegado esas frases, pero literal es hacer esta autorreflexión. Y lo que sí creo que pasa es que al final dejas un poco de tu sentir y tu corazón ahí, y por lo mismo como que te caen veintes, obviamente te conoces más, pero también sales ligero de esta práctica. Y entonces está perfecto para que cierres tu cuaderno, tu libreta, tu aplicación, hagas una meditación, oración o simplemente después de eso te vas a dormir y te vas a dormir más ligero. Y ya dependerá de ti qué tanto tiempo le quieras dedicar, pero también qué tan creativo no te quieras poner. Por ejemplo, cuando yo empecé el mío, me acuerdo que usaba de que plumones y que era pandemia y que imprimía fotos de los días que estaba describiendo ahí. Y la verdad es que era, no sé, se convirtió en algo bien bonito. Era un tipo de scrapbook, pero no tenía muchísimas fotos, pero era como, sí, por ejemplo, me había ido de viaje, había puesto una foto, o sea, ponía una foto del viaje y escribía cómo había estado el viaje y si habíamos festejado algo y tal. Y era, o sea, de verdad que se llenaba el corazón de estar viendo pues esas reflexiones. Y pues ya, nada más para cerrar, quiero hacer hincapié de que esta es una herramienta que es versátil y que tú puedes adaptar a lo que a ti te funcione. Como todo y lo que vamos a hablar aquí, toma lo que te funciona, lo que se puede adaptar a tu estilo de vida, lo que crees que te va a dejar algo. Y es un espacio, lo más importante es que es un espacio seguro para explorar tu mente, tu corazón, pero sobre todo cómo te estás sintiendo. E insisto, si desahogarte con alguien más no es algo que te esté funcionando en este momento, desahogarte en el journal te da mucha claridad. Y más que solo escribir, es una forma de explorar y entender tus emociones, los pensamientos, y no solo vas a estar mejorando tu bienestar emocional, sino que a la vez vas a estar fomentando tu creatividad, el autoconocimiento, y vas a encontrar otros beneficios que va a traer a tu vida nada más por el hecho de dedicarte 5 minutos a escribir. Y va a haber días en que te den 10 minutos porque tienes un montón que sacar porque estás emocionado platicándole a tu ser esto por lo que estás pasando. Y va a haber otros días en que te dé para los bullets y listo, y no vas a ocupar los 5 minutos. El chiste es intentarlo. Lo recomiendo muchísimo para gente que tiene ansiedad. Obviamente no una ansiedad que ya presenta ataques de pánico, o sea, obviamente funciona, pero no es como que eso te vaya a ayudar a eliminarlos, pero sí te ayuda a tener más claridad y por lo mismo estar más tranquilo en tu día a día. Y creo que eso pues siempre suma, porque si tienes una mente clara, es más fácil lograr lo que sea que te propongas. Muchas gracias por escucharme una vez más. Si quieres compartirnos cuál es tu forma favorita de hacer journaling y desde cuándo lo practicas, déjanos los comentarios en Instagram, escríbenos por DM y cuéntanos si tienes alguna app en especial que recomiendes.
vamos a estar muy felices de compartirlo con el resto y que tengas un excelente día.